Angie, grabación. Muchas gracias. Ahora nos vamos a la actividad número 3, que es cómo se evalúa la movilidad. Yo sé que ustedes ya leyeron el artículo, pero quiero hacer énfasis en algunos aspectos y el por qué, la importancia de la información que estamos presentando. Entonces voy a compartir y solo resaltar algunas cosas. De nuevo, no se trata de eh, a ver, ¿cómo verifico que... ¿Ustedes están viendo la presentación en PowerPoint? Sí, Muy doctor. bien, Sí, muy señor. bien. Sí, Doc. Yo creo que lo interesante de este tema aquí, pues estas presentaciones ustedes las tienen, es cómo llegamos a esto. Resulta que existen diferentes esfuerzos a nivel mundial, especialmente en Alemania, el gobierno suizo también, y me parece impresionante, pero es curioso que el gobierno de Estados Unidos no tanto. Pero este movimiento de cómo hacemos para combatir el cambio climático o lograr reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y la contaminación también, pues vienen de allá y son proyectos que buscan aplicar especialmente países como países en Latinoamérica, en África, en India, en estas regiones. Y entonces resulta que hubo un proyecto eh, eh, con universidades en Alemania y lo que se buscaba es intervenir en ciudades realmente, digamos, pequeñas o medianas en Latinoamérica, ciudades tipo, y llegar y evaluar cómo está la movilidad y que como producto, este es el pedazo más importante, el producto es que nos permite identificar cuáles son las estrategias o las medidas más importantes o de mayor impacto que se deben implementar en la ciudad para mejorar la movilidad. O mejorar, voy a hacerlo un poquito más amplio, mejorar la ciudad, hacerla más inteligente. Y pues estuvimos trabajando específicamente en el tema de la movilidad. Otras personas, otros profesionales, los expertos estaban trabajando en el tema de agua. Nosotros estamos en el tema de energía y movilidad, con mucho énfasis en movilidad. Y, lo, y la pregunta fue, ¿cómo evaluamos la movilidad en una ciudad? Y pues el tema estaba complicado hasta que empieza uno a decir, pues primero necesito una definición. Y esta definición que les estoy presentando aquí es como la tercera vez que se los presento en vivo. Dice, pues si eso es movilidad, si esto es lo que entendemos por movilidad, entonces miremos ahora cómo evaluamos para cuantificar esto. Es decir, no lo queremos como habladito, lo queremos un procedimiento riguroso. Y entonces lo siguiente que hicimos fue mirar qué habían hecho en el mundo para evaluar movilidad. Y resulta que sí habían esfuerzos, sí habían cosas que se venían desarrollando y empezamos a evaluar como aquí lo que hacemos, la gente dice, mire, encontramos tantos trabajos que buscan lo que hacen es más o menos parecido a lo que les vamos a presentar ahorita. ¿Sí? Y aquí habían otro conjunto de trabajos. Entonces, producto de haber revisado esos trabajos publicados, no necesariamente literatura científica, sino de todas las fuentes, y concluimos que una forma de evaluar movilidad se podía entender a través de este mapa, de este mapa mental. ¿Correcto? Entonces, que lo que uno hace en general es entender que movilidad no es la congestión, que movilidad no es únicamente la congestión vehicular que está relacionada con eso, no, es mucho más allá. Y que en realidad lo que, lo que uno intentaba evaluar es pues, la infraestructura para la accesibilidad, ¿sí? Y cuál es la organización que tiene gobierno para trabajar en estos temas. ¿Cuáles, estos dos que están aquí abajo,
tienen que ver como el resultado de lo que está ocurriendo, cuál es el impacto ambiental del tema de los vehículos y cuál es, y cómo la gente conduce. De nuevo, todo esto fue producto de haber sintetizado la información que estaba allá y del conocimiento propio. Y dijimos, pues para poder evaluarlo ya, para ir a otros países, a otras ciudades, lo primero que debemos hacer es una descripción de la región de estudio. Es describir de qué ciudad estamos hablando, condiciones topográficas, de clima. Y había una que era importante, que es a qué se dedica la ciudad. Es decir, vamos a decir que si queremos hablar de una ciudad que se dedica netamente al turismo, es distinta que una ciudad que se dedica cuyo principal actividad económica es la industria. Eso lo hace un poco distinto y uno debe reconocer esas diferencias a priori y debe tenerlo en cuenta en el momento que está haciendo la evaluación. Entonces, esa es la primera fase. La segunda fase es entrar a evaluar esto que llamamos pilares que ya les dijo, que ya les dije, estos que están acá. Y cada pilar puede estar dividido en estas categorías. ¿Sí? La infraestructura física, cuáles son las fuentes de energía, qué infraestructura hay para que la gente se mueva, es decir, si tiene transporte público, si tiene tren, ese tipo de cosas, cómo está distribuida la ciudad. Entonces uno evalúa la accesibilidad, o sea, lo que tiene la ciudad para que la gente se mueva, para que la gente distribuya sus productos, cómo está organizado el gobierno y cómo está la situación en términos de contaminación y cómo maneja la gente. Eso intenté evaluar. Ahora, lo siguiente es, hay que definir, ya sabemos que vamos a evaluar estos aspectos, ahora, cómo lo hacemos? Y entonces, lo siguiente es como, voy a saltarme acá, es como esta telaraña, donde hay diferentes, para cada categoría, pues lo que vamos a hacer es evaluarlo de 0 a 100 y les vamos a presentar la información en este tipo de telaraña. Entonces, para hacer eso, lo que había que hacer era definir unas métricas, unos indicadores, KPIs, Key Performance Indicators. Entonces, decíamos, por ejemplo, en la infraestructura. Entonces, vamos a medir cuántas vías pavimentadas tiene la ciudad. Y pues obviamente si yo tengo una ciudad muy grandota, pues va a tener más vías que una pequeña, pero la movilidad puede ser mejor en la pequeña que en la grande. Depende del número de habitantes, entonces kilómetros por habitante. ¿Y qué está sucediendo en Latinoamérica? Entonces miramos diferentes ciudades en Latinoamérica y empezamos a decir, bueno, es que los que más tienen en este indicador están en este valor y los que menos tienen en este tipo de ciudades tienen este valor. El valor promedio está en esto. Entonces lo que dijimos es, pues vamos a asumir que este es un indicador relevante. Entonces a los que estén cerquita de este valor, al mínimo, pues van a tener 0 y el que estén cerquita al número superior van a tener 1. Y establecemos como una ponderación lineal. Así se hizo. Entonces aquí aparecen los valores, las métricas, los valores. En algunos no hay información disponible para las ciudades de Latinoamérica. Y así están para cada uno de ellos. Y luego nos vimos en la tarea pero es que no, por ejemplo, esto de evaluar la infraestructura física, pues tiene muchos indicadores y quizás con uno solo basta. Hay que hacerlo lo más simple, pero que lo hagan de forma más apropiada. Y entonces empezamos a decir, pues, como que, ¿qué tanto valor tiene este indicador? Entonces seleccionamos aquellos que podríamos decirlo no son tan relevantes, vamos a quedarnos con algunos pocos y los otros los ponderamos. Eso fue lo siguiente que hicimos, como definir cuáles sí y cuáles no, y normalizarlos, como ya les dije. Y hay algunos que es al revés, que por ejemplo el tráfico. Entonces, tráfico uno no es, el que tenga mayor nivel de congestión no es lo mejor. Entonces, toca uno menos el nivel de congestión, como lo indicamos en una clase anterior. Entonces, haciendo esto, escalando todo a ceros y unos, es que uno puede presentar la información en esta telaraña. Me faltó, sí, este es el resumen, el cómo es que uno los escala, ¿sí? Dependiendo de qué es positivo y qué no es positivo. Y luego,
Y luego nos dijeron, sí, pero dígame cómo es la movilidad, no me diga tantos números, simplemente evalúeme la movilidad de la ciudad. Y entonces adoptamos una metodología que la hace para cuando se evalúa la calidad del aire en una ciudad. Entonces, la calidad del aire, pues depende de la concentración de NOx, de, de azufre, compuestos de azufre, partículas, es decir, tiene como 4 o 5 métricas, 5 contaminantes criterio. Y entonces lo que se hace es como definir, pues ponderamos los diferentes criterios y al hacer la ponderación nos da un valor entre 0 y 100 y luego dependiendo de cuánto sacó, pues los calificamos con letras, tal como se hizo acá. Obviamente esto hay algunas cosas que se pueden seguir mejorando, pero esta es la metodología que nosotros propusimos. Y esta es la metodología que nosotros le proponemos en el caso eventual que su trabajo sea evaluar la movilidad de una región que considera. Ese es el panorama general y eso quedó descrito en ese artículo. Y para cerrar el tema, les cuento que cuando nosotros comenzamos a trabajar y en algún momento llegamos a esto, que gran parte salió desde el mismo TEC, dijimos, queremos publicarlo. Y se generan un montón de controversias, pero también es por las personas que estaban participando. Y inicialmente no creían que esto pudiera ser publicable. Nosotros hicimos todo el trabajo y finalmente quedó publicado como una forma de darle un sello de calidad a lo que estábamos haciendo. Es una forma de decir, pues esto ya lo revisaron expertos en el tema y consideran que es una buena contribución, que es un buen producto. Entonces, cuando queda publicado en revistas Q1 de las mejores journals en el mundo, pues ya le da el sello de calidad para que pueda ser usado por otros. Entonces, esta es la propuesta que tenemos para ustedes. Ustedes vieron el detalle en el documento. Sé que es un documento pesado de leer, pero ahí está lo fuerte. Lo que no quisiera es que si en algún momento, cuando ustedes terminen la clase, cuando aprueben esta clase y digan, vamos a evaluar la movilidad, ustedes salgan con una metodología que no es robusta, que no es cuantitativa. Es que por lo menos vean esto y partan, que sea su punto de partida. Entonces, lo más difícil que tiene esta metodología es que necesitamos datos. Y lo que el gobierno, pues obviamente sí hay dinero, pero lo que hay que hacer es métodos que sean rápidos, que use lo último en tecnología para que hacer estas cosas no sea un obstáculo. Entonces desarrollamos algo para evaluar el primer indicador. ¿Dónde están mis indicadores? Sí, aquí, perdón. Es evaluar la infraestructura que tiene la ciudad. Y entonces, para mostrarles cómo se hace, para ayudarles en el proceso, en la siguiente tarea, entonces hemos preparado un taller donde básicamente vamos a hacer lo que usted haría en forma sistemática para presentar la siguiente tarea. ¿Les parece? Bueno, entonces Angie, por favor, termina de grabar y nos vamos con la última fase.